8 de enero del 2021. Les damos la más cordial bienvenida y le agradecemos mucho el poder estar con nosotros. Lo que vamos a realizar ahora es una pequeña ceremonia de recepción, de inauguración del encuentro. Va a tomar la palabra la decana de la Facultad de Artes y Educación Física, Verónica Vargas, posteriormente el director del Departamento de Música, Daniel Miranda. Finalmente yo como coordinador del encuentro y yo también voy a dar las indicaciones y dar el pie también para el inicio de la primera mesa. Así que sin más, decana, le doy a usted la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Yo les quería decir solamente dos mensajes porque esto es un saludo muy protocolar, ¿no? Evidentemente, en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, de la Facultad de Arte y el mío propio, desearles la mejor del encuentro, la mejor de las actividades, como decía recién nuestro académico, porque esto ha sido soñado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que académicos del Departamento de Música han hecho este esfuerzo que pensábamos que iba a ser presencial, pero aquí estamos, siguieron adelante y tenemos una gran esperanza. Yo tengo una gran esperanza en dos cosas. Primero es que ustedes puedan realmente tener un punto de encuentro, como dice el título, y un encuentro que tiene que ver algo más allá de lo disciplinar, más allá de la guitarra o de una actividad académica propiamente tal que es la investigación. Acá, en la medida que participan personas que son cultores de distintas latitudes, con distintos niveles de desarrollo, está la posibilidad de que podamos compartir experiencias y por lo tanto es compartir lo disciplinar y también lo humano y lo divino que existe en el desarrollo y en las reflexiones de cada uno en torno a un saber. Y por eso que yo les quería agradecer que estuviéramos en esto, porque desarrollar academia, tener un espíritu vivo, en torno a lo más virtuoso, a una de las grandes virtudes del humano que tiene que ver con el desarrollo y la cultura de las artes, es realmente no sé, es el pan de cada día para la situación de dificultades de pandemia internacional en la que estamos. Entonces, tener la capacidad de resiliencia, de seguir adelante, de seguir encontrándose con otro, de compartirse con otro, no solamente compartir saberes, sino que hay que compartir aquí en lo que se siente. Yo estuve viendo el programa y me doy cuenta que existen distintos niveles de análisis y de aproximación en este encuentro. Entonces, mi mensaje de hoy, primero es de celebrar que estemos acá. Hay muchas personas que están inscritas, yo veo que todavía no están todos los inscritos, y la segunda cosa es agradecerle a cada uno de ustedes que se den este tiempo, que se hayan dado, aquí veo a Luz María, veo a Daniel, Benjamín, bueno, en fin, muchos académicos que han hecho este esfuerzo desde el Departamento de Música, pero también hay otros académicos internacionales, hay coordinaciones, hay participación, hay un prepararse para donarse a un otro a través de un saber específico, que en este caso va a ser en torno a la guitarra. Así es que gracias por estar acá, gracias por seguir manteniendo la academia viva y gracias porque en términos de dificultades, realmente la grandeza del humano se manifiesta también en los momentos más difíciles de la humanidad. Entonces, esto para mí es un punto de encuentro, pero un punto de encuentro no solamente en función de algo disciplinar, es un punto de esperanza del humano que se aproxima con lo divino a través de la expresión artística. Así que, en nombre mío, en nombre de de todos mis académicos de la facultad y por supuesto de la universidad, le doy absolutamente la bienvenida a todos nuestros participantes nacionales e internacionales y mi gratitud extrema a nuestros académicos que de otras latitudes también han estado disponibles a compartir sus miradas diversas. Esto de entregarse no es gratuito, esto de entregarse también es una exposición. Y por último, yo les quería decir que esto pensábamos hacerlo en algún minuto presencial, así es que yo creo ahí, María Lu, que te estoy mirando, que no podemos renunciar a aquello, ¿cierto? Así fue presentado hace mucho tiempo atrás en el decanato esta iniciativa. Yo los quiero invitar a nuestra casa de estudio cuando tengamos las condiciones,
porque si estamos disponibles a compartir lo que somos, a compartir lo que sabemos y lo que tenemos en esta forma que es un tanto indirecta, pero que es la mejor que tenemos en virtud de la tecnología, más aún tenemos que hacer mayores esfuerzos para compartir este espacio presencialmente. Nuestra casa de estudios, que está ubicada en Santiago de Chile, es muy bonita. Y yo me encantaría que siguiéramos en esta iniciativa, que esto que es el primer encuentro, o sea, el primer número de muchos, ¿no? Y de muchos también de intercambio cultural, porque este es un intercambio también cultural, no solamente disciplinar, que nosotros tengamos intercambio con sus países, con sus académicos. Esto es, encontrarse significa, no solamente, es mucho más que un paper, tiene que ver con las dimensiones humanas de las personas. Y eso tiene que tener una línea de continuidad. El primer esfuerzo es este, porque es el número uno en función de la investigación. Y mi invitación es que no solamente sea la investigación en guitarra desde lo disciplinar, porque creo que todos son más o menos del área de la música, sino que también le podamos dar otros enfoques futuros. Así que, director, que estás aquí, Daniel Miranda, a través tuyo, celebrar esto, agradecerle infinitamente en nombre de todos los académicos de nuestra universidad y de toda la academia que está viva, ¿cierto? La academia no tiene fronteras. Los saberes y las virtudes humanas son un patrimonio cultural intangible. Nos pertenecemos todos unos a otros. Así es que muchas gracias por estar aquí, por querer entregarse y enseñarnos unos a otros para hacer, ojalá, un poco mejor el día de mañana. Que este hito que es el primer encuentro, que en sí mismo es un hito porque habla de un cambio inercial, sea el punto de partida de nuevas relaciones, de nuevas comprensiones y aprendizaje. Desde mi posición de decana, por supuesto, todas las posibilidades de desarrollo de cualquier actividad que esté en esta dirección, que sea aquí o en cualquier parte del mundo. Así es que bienvenido a nuestra virtual casa de estudio en este caso. Les deseo el mejor de las actividades. Realmente yo voy a hacer después un testeo de cuáles fueron las impresiones y mañana voy a tratar de estar con ustedes también. Así es que muy buen día, gracias por la invitación y que tengan un exitoso y maravilloso punto de partida. Gracias. Denis. Sí, muchísimas gracias, decana, por sus palabras y por su presencia en esta ceremonia de inauguración virtual, como usted la señaló. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quisiera invitar a nuestro director del Departamento de Música, Daniel Miranda, que también nos pudiera dar la bienvenida y unas palabras de inicio también al encuentro. Daniel. Gracias, Pablo. Buenos días a todos y todas. Un agradecimiento especial nuevamente a Pablo Soto, que se le ocurrió esta importante iniciativa que vemos acá y que inesperadamente tal vez convocó de una manera que tal vez eh, era era el sueño de un encuentro de esta naturaleza y que probablemente se produjo o es factible de ser realizado con este nivel de alcance por la situación en la que estamos, paradójicamente, ¿no? Es una de las posibilidades que uno tiene cuando se produce esto vía online. Agradecer su gestión, agradecer el espacio que nos ha brindado también la universidad para poder realizar este encuentro, el apoyo que ha habido y el marco también que tiene, ¿no? Este tipo de encuentros para las personas que que lo están viendo a lo mejor grabado o que no son muy asiduos a esto, siempre llama la atención para los que no son del ámbito de la música, la cantidad de ámbitos diferentes que se abarcan en este tipo de investigaciones o de procedimientos que implica la música, ¿no? Nosotros vamos a ver en este encuentro enfoques que van desde lo puramente interpretativo, desde lo fenoménico, digamos, desde el análisis del contexto situado en el que está
una expresión en el que se asocia este instrumento. Vamos a ver desde el aprendizaje del instrumento, vamos a ver desde el aprendizaje en distintos niveles del instrumento, desde la estilística, vamos a ver probablemente también de técnicas, probablemente se va a escuchar algo de música, en esto se va a reflexionar, y eso es importante porque, y es algo que hay que relevar, la investigación propiamente tal desde el punto de vista interpretativo, desde lo performativo, es algo que en nuestro país, por lo menos, está un poco en deuda aún, no es algo que está muy desarrollado, y creo que este es un paso muy importante y que estamos dando nosotros también como departamento y como universidad hacia la sistematización de ese ámbito, y estamos viendo la cantidad de aristas que puede tener el desarrollo disciplinar científico, artístico, que puede llevarse a cabo, ¿no? Desde la valoración de afuera hacia adentro, o desde la valoración desde lo performativo, o desde lo contextual, desde lo situado. Esta disciplina nuestra, la música, es una disciplina que tiene de todo, ¿no? Que tiene de transmisión oral, que tiene de transmisión escrita, que tiene de análisis, que tiene de repercusiones sociales, que tiene de impactos culturales, de intervenciones culturales, que tiene de desarrollo técnico, que tiene de desarrollo acústico, que tiene de lutería, que tiene de performance, que tiene de postproducción en audio, que tiene una cantidad de aristas que probablemente las personas que vayan a ver este encuentro se van a dar cuenta, porque además aquí hay una pincelada también de todo lo que puede ser, hasta el punto donde puede llegar y el nivel de profundidad que puede alcanzar. Así que me encantaría que esta también iniciativa, y lo digo así en el aire, ¿no? Lo digo soñando en el aire, que se pudiese también levantar desde los otros instrumentos, o desde las otras disciplinas que puedan estar asociadas, ¿no?, a la música, al aprendizaje de la música, al fenómeno musical en general. Así que sin más, y relevando muchísimo este primer encuentro, y esperando que sean muchos más los que vienen, y agradeciendo nuevamente a toda la organización que ha habido detrás, agradeciendo a todos los expositores también que van a estar, a los expositores de nuestro departamento y a los expositores de todo el mundo que han aparecido. Les doy la bienvenida también como director del departamento, y que todo salga bien en estos 2 días. Muchas gracias y que sea un excelente encuentro. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Muchas gracias. Bueno, yo para finalizar voy a- a girar un poco mis palabras en 3 ámbitos. Primero, quiero agradecer fundamentalmente a las personas que han participado de una u otra manera para que esto surja, para que esto tenga vida. Eh, en primer lugar, quisiera agradecer al equipo colaborador con el que he trabajado, que está conformado por Nicolás Acevedo, que es también director del Festival Internacional de Guitarra Santiago, con el cual estamos en colaboración generando este encuentro de investigación, que era un sueño también que teníamos en conjunto. A Máximo Gómez, profesor del DEMUS, colaborador del encuentro, también del comité de lectura, moderador de las mesas. A Renato Serrano, que también es guitarrista, profesor de la Universidad Federal de Santa María, Río Grande del Sur de Brasil, que como colaborador externo también ha participado en la organización. Y también dentro de la universidad han habido gente que ha aportado desde su gestión y desde su trabajo. Me voy a tomar la molestia de nombrarlos a todos por justicia. Primero a la decana, Verónica Vargas, a Margarita Pastene, que es directora de vinculación con el medio, pues este encuentro nace a partir de un concurso de vinculación con el medio, con la vinculación académica. Carolina Rojas, que es coordinadora de vinculación académica, a Daniel Miranda, director del departamento, al profesor Jorge Matamala, que es el coordinador de vinculación con el medio del departamento de música, a Denick Carrasco, que es el jefe de departamentos de medio educativo, el que él nos ha apoyado con todo lo que tiene que ver con la plataforma Zoom, a Héctor Caruz, que es el coordinador del área de diseño, que nos ha ayudado con los afiches, a Natalia Bobadilla, que es la periodista, que ha estado muy atenta para poder difundir la información de la actividad, y finalmente a Francisco Acevedo, que es el administrador de la página web de la Dirección de Extensión, que nos ha permitido subir
la información del encuentro en la plataforma de la OMSE. Eso como primer punto que para mí es importante. Segundo, es más que nada una reflexión. La verdad que es muy lindo que este encuentro salga a la vida por primera vez, un sueño que hemos tenido varias personas. Yo creo que no soy me ha tocado a mí la suerte tal vez de poder darle un poco de vida, pero yo creo que es un sueño como común a todas las personas que de una u otra forma nos vinculamos con la guitarra. Entonces, más que una reflexión académica, mi reflexión es más bien emocional respecto a lo que queremos al instrumento, a cuánto nos ha acompañado y que nos hace estar acá en esta mañana, ¿cierto? Reunido en torno a ese instrumento tan lindo que es la guitarra. Es muy interesante pensar que surgió en un contexto de pandemia en el cual ha sido difícil, hemos estado sometidos a angustia, a estrés, hemos estado sometidos a incertidumbre, pero al mismo tiempo nos ha exigido tener la capacidad de poder reinventarnos, de poder comprender nuevas formas y también adquirir y tener posesión de otras formas de comportamiento, como por ejemplo esto, que como dijo el director Daniel Miranda, nos dio la posibilidad de reunirnos a gente de diferentes países del mundo hoy día. Entonces eso lo encuentro maravilloso. Quisiera compartir por último algunos datos del encuentro. Nosotros este primer encuentro lo hicimos de manera completamente soñando. Hemos aprendido mucho en el camino porque nos ha sorprendido muchas cosas. Primero, por ejemplo, nos sorprendió mucho la convocatoria. Hasta el día de ayer teníamos 150 personas inscritas en el formulario de Google para participar del encuentro. Obviamente ahora no están todas porque algunas van a participar en mesas particulares, pero 150 personas era impresionante, o sea, y de más de 15 o casi 20 países distintos. Entonces eso habla del interés que hay. Nos sorprendió muchísimo, nos puso muy contentos, también nos dio un poco de, como ansiedad, ¿no? Como de nervio, pensar, wow, esto, 150 personas, es impresionante. También recibimos más de 30 postulaciones al encuentro, lo cual también nos sorprendió muchísimo, porque no pensábamos que íbamos, siendo honestos, no pensábamos que íbamos a recibir tantas postulaciones. Y 30 por 30 ponencias recibimos de también casi 8 países distintos. Entonces, también nos alegró mucho. Finalmente, en el encuentro se seleccionaron 18 ponencias de países como Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, España, Turquía, China y también Chile. El encuentro está organizado en 2 días. El día de hoy es un día más intenso porque partimos ahora y terminamos a las 6 de la tarde, hay 4 mesas. Y el día de mañana es solamente la jornada de mañana. Las postulaciones o las ponencias se enmarcan en 3 ámbitos, como ustedes bien ya, perdón, en 4 ámbitos, como ustedes bien ya saben. Docencia, todo lo que tiene relación con la enseñanza de la guitarra desde sus múltiples dimensiones. Repertorio, interpretación, historia del instrumento. Entonces, como ustedes van a ver o verán en la programación, algunas de esas líneas están mezcladas, porque la idea es tratar de que dialoguen, de que se complementen. Así es que, ¿qué más me queda por decir? Nada, solamente agradecerles de verdad porque ha sido una experiencia muy linda organizar esto y espero que funcione muy bien también. Así es que eso. Ahora, mágicamente cambiamos un poco el chip y vamos a dar un poco ya el inicio a lo que sería la mesa número 1. Voy a presentar la mesa número 1 que me va a corresponder a mí moderar. Y voy a dar algunas indicaciones también como para el funcionamiento. El chat del Zoom hemos decidido que funcione como el elemento de diálogo. Entonces, las preguntas que ustedes puedan hacerle a los maestros, a los expositores, a los guitarristas, lo ideal es que se escriban en el chat y el moderador de cada mesa las va a leer, las va a filtrar o seleccionar y se las hace. Es por un tema de orden, fundamentalmente, ¿ya? Tenemos 10 minutos después de cada ponencia para poder hacer comentarios. Les rogamos en lo posible
siempre estar con el micrófono apagado por una cuestión de orden, ¿cierto? De no interrumpir las ponencias. Y ustedes también van a poder tener la libertad de poder entrar o salir a las mesas que sean de su interés. Eso también es importante de señalar. Así es que eso. Eh, no sé si veo que está el maestro Juan Antonio Sanz o no lo veo. No sé si usted está maestro o no. El- no. Sí veo a Camilo Pajuelo, que él es de la mesa número uno. Bueno, en la mesa número uno, tengo que decir antes de comenzar que lamentablemente hace 2 días tuvimos la baja lamentable de Fernando Llanos, que por razones de mucha fuerza mayor no va a poder participar de la mesa número uno. Entonces la mesa número uno, que es la que da inicio ahora, va a estar compuesta solamente por Camilo Pajuelo de Perú y por Juan Antonio Sanz. Eh, Eso. Camilo, tú estás ahí, ¿cierto? ¿Te parece si partimos contigo? Yo te voy a presentar y tú estás preparado para poder comenzar. Si quieres, ahora puedes prender tu micrófono, no hay ningún problema. De acuerdo. ¿Sí? Ya. Buenas. Entonces, eh, nuestro primer ponente del Encuentro Internacional de Investigación en torno a la guitarra del Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de la Ciencia de la Educación es Camilo Pajuelo. Camilo Pajuelo es, bueno, Camilo tiene muchos títulos. Tú a lo mejor me puedes corregir, ¿ya? Pero es candidato de doctor, ¿cierto? De la Universidad de Helsinki, Finlandia, del programa de doctorado en Filosofía, Artes y Sociedad, también en la Universidad de las Artes de Helsinki y la Academia Sibelius Global Music. Su ponencia se enmarca dentro del eje temático docencia y se titula Guitarra andina, definiciones, delimitaciones y lineamientos para una sistematización de su enseñanza-aprendizaje. Camilo es guitarrista y musicólogo, egresó del Conservatorio Nacional de Música de Lima en la especialidad de interpretación de guitarra y recibió el grado de maestría en artes en la Universidad de Helsinki. Actualmente estudia en el programa de doctorado del Departamento de Musicología en la Universidad de Helsinki, en Finlandia. Su actividad musical como solista de guitarra se concentra en el repertorio latinoamericano, especialmente en el estilo guitarrístico conocido en el Perú como guitarra andina. Ha combinado su interés en la investigación y la práctica musical, dando conciertos, conferencias y talleres en varios países de Latinoamérica y Europa. En el marco de un proyecto de difusión e investigación sobre la guitarra andina, ha trabajado como asistente en talleres dirigidos por los guitarristas Raúl García Zárate y Manuel Chaprado. Así, ha realizado tareas de sistematización sobre este tipo de repertorio, ha colaborado en distintos eventos para impulsar su difusión y realizado varias publicaciones, entre ellas el video tutorial sobre técnicas y afinaciones de la guitarra andina del 2013. También ha trabajado como docente en el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Folclor José María Arguedas, en la Universidad Católica de Lima y como profesor visitante en la Universidad de Helsinki y la Universidad de Valladolid. Actualmente es profesor de guitarra en la Academia Sibelius de la Universidad de las Artes Helsinki, la Escuela Steiner de Espoo en Sabelsma, ahí tú me corregirás después Camilo, perdón, y la Escuela Internacional de Música de Finlandia. Así que, sin más, Camilo, te dejo a ti para que puedas hacer tu presentación, ¿ya? Voy a dejarte como administrador para que puedas compartir pantalla. Muchas gracias, Pablo. Y a todos, estimados amigos, deseo en principio agradecer la iniciativa de generar, de crear, ¿no es cierto?, este espacio tan necesario, espacio de intercambio e investigación sobre la guitarra. En particular, quiero dejar constancia de mi agradecimiento a mi colega y compatriota Fernando Llanos, quien me entero recién ahora no podrá estar presente en esta primera mesa virtual. Él tuvo la generosidad de informarme sobre la convocatoria
para este encuentro. En esta ponencia compartiré algunas reflexiones en torno a la problemática de la sistematización y enseñanza-aprendizaje de la guitarra andina. Estas ideas que vengo desarrollando a lo largo de más de 25 años conjugan una doble perspectiva. Por un lado, la experiencia práctica como docente y, por otro lado, una aproximación musicológica generadora de conocimiento práctico, útil y funcional, en este caso la tarea educativa. Para situar la problemática de estudio en perspectiva histórica, primero realizaré un breve recuento de los antecedentes y esfuerzos pioneros en la didáctica de la guitarra popular peruana, y en particular de la guitarra andina. Segundo, a manera de marco teórico, presentaré una definición de la categoría guitarra andina y ejercitaré una delimitación de su ámbito de estudio. Finalmente, señalaré los principales rasgos estilísticos, expresivos y técnicos que caracterizan la guitarra andina y los que configuran contenidos esenciales para su enseñanza-aprendizaje. Los antecedentes. En 1958, en la revista musical chilena, aparece uno de los textos pioneros sobre el estudio de los temples para guitarra andina en el Perú, donde Félix Villarreal Vara da cuenta de 6 afinaciones empleadas en el departamento de Huánuco, en la Sierra Central del Perú. Luego, ya desde los años 80, se sucedieron otras publicaciones sobre temples o afinaciones de la guitarra en los Andes peruanos. Entre otros, los trabajos de Bruno Montanaro en 1983, Arturo Pinto en 1987, Sergio Sobal en Chile, Milton Mendieta en 1997, David Vega en el año 2002, Luis Salazar en el 2004 y en el 2014. Lamentablemente, algunos de estos trabajos incurren en errores al consignar algunas afinaciones, los mismos que fueron reproducidos en posteriores estudios. Desde los años 80 se empezaron a publicar transcripciones y antologías del repertorio de guitarra andina con las más diversas propuestas de notación. En 1986, Bernd Stahl publicó en Alemania 5 transcripciones de las adaptaciones para guitarra de Raúl García Zárate. La publicación es un testimonio de la proyección internacional y el trabajo de difusión de la guitarra andina que ya realizaba en Europa Raúl García desde la década anterior, además del creciente interés de otros guitarristas para abordar la interpretación de este repertorio. Luego, en 1988 y 1990, Javier Echecopar realizó unas minuciosas transcripciones de adaptaciones del mismo Raúl García y también de Manuel Chaprado. Paradójicamente, debido al enorme esfuerzo de precisión de Echecopar, quien además propuso un sistema de notación ampliado y alternativo, estos trabajos generalmente ponen al lector más ejercitado en serias dificultades. Luego, desde 1995, la revista Cuadernos de Música Peruana ha publicado transcripciones de piezas para guitarra andina solista realizadas por Melvin Taboada y Javier Molina, entre muchos otros autores. Existen muchos otros trabajos de transcripción que a la fecha han sido publicados con música de distintos departamentos andinos y además una considerable cantidad de trabajos que aún permanecen inéditos. En cuanto a los esfuerzos iniciales de sistematización para el aprendizaje de la guitarra popular en el Perú, cabe mencionar el método de guitarra realizado por Carlos Haide, aparecido hacia el año 1969. Este es el método, el cual es un documento histórico. Este trabajo, concebido en realidad como un método general de guitarra, se complementó además por un disco de vinilo, con los ejemplos auditivos de los estudios y ejercicios incluidos. Luego, con la aparición del formato VHS, aparece el método audiovisual sobre ritmos latinoamericanos para guitarra por Lucho González, guitarrista peruano-argentino. Este material está disponible en línea en YouTube. En el año 1988, Luis Salazar Mejía publicó el primer método conocido dedicado
a la guitarra andina. Este libro trata 8 afinaciones relacionados al repertorio de los departamentos de Ancash, Ayacucho, Puno y Junín. Tengo acá también un ejemplar de la primera edición de este libro. En el año 2014 aparece la segunda edición ampliada de este método. En 1989, motivado por la publicación de Salazar, Pablo Ojeda Vizcarra publica otro método de guitarra andina. El autor se refiere a las tonalidades más frecuentes en la guitarra andina y hace una breve referencia a las principales afinaciones de la guitarra andina registradas en trabajos anteriores, en particular sobre aquellas empleadas en Ayacucho y Ancash. En el año 1996, junto al maestro Raúl García Zárate, publicamos las transcripciones de las adaptaciones para 6 guitarras del Huayno Negra del Alma. La publicación incluyó el sistema cifrado ideado por el propio Raúl García y además los ejemplos de audio de cada partitura. Cada una de estas partituras se trataba como una ficha de estudio, en la que se analizan los aspectos técnicos y musicales relacionados con la pieza estudiada. En el año 2013, con el objetivo de esclarecer la información confusa existente respecto a las afinaciones que el propio Raúl García Zárate emplea, se concretó el proyecto audiovisual titulado Técnicas y afinaciones de la guitarra andina, en formato DVD, que es además un resultado parcial de una investigación que vengo realizando sobre la vida y obra del maestro Raúl García. En este material, que persigue tanto un fin musicológico como pedagógico, el mismo Raúl García explica las afinaciones y técnicas que emplea en su repertorio. El video tutorial fue producido en 3 idiomas: castellano, quechua, como corresponde a la temática de la guitarra andina, y también en inglés. Y ofrece distintas herramientas interactivas. Uno puede seleccionar, por ejemplo, una sección de estructuras donde puede solamente concentrarse en la práctica, en el análisis de una introducción o de una sección transitoria o temática. También puede seleccionar las diferentes cámaras frontales, cámara para la mano izquierda, la mano derecha, y así poder estudiar mejor cada uno de los detalles de las piezas. Además, incluye partituras y tablaturas para el estudio del repertorio que se selecciona. Es necesario definir qué se entiende por guitarra andina. Este término tiene diferentes acepciones. Se emplea primero para denominar un tipo de instrumento, que es generalmente la guitarra clásica de 6 cuerdas, con sutiles variaciones físico-acústicas. Aún se podría emplear esta idea incluyendo a los pequeños cordófonos que abundan en los Andes, los diferentes tipos de charangos, por ejemplo, de 10 hasta 15 cuerdas, y hasta los charangos en miniatura, los chilladores, o los pacaicha, por ejemplo, de Ayacucho, ¿no? O instrumentos tan interesantes como el chinlili, que son diferentes cordófonos andinos de esta gran familia de instrumentos de cuerdas pequeños que abundan en toda Latinoamérica. El término guitarra andina también se emplea para denominar un repertorio específico y también para diferenciar un estilo particular. En cuanto a esta última acepción, los propios intérpretes han acuñado el término guitarra andina para diferenciarla de otros estilos, tales como la guitarra clásica, la guitarra criolla o afroperuana, por citar algunos. Es decir, desde el punto de vista del cultor, del intérprete, desde el punto de vista émic. Actualmente, la guitarra andina, tanto solista como acompañante, es uno de los estilos guitarrísticos de mayor difusión en el Perú.
La guitarra andina solista, en particular, ha logrado un altísimo desarrollo técnico y artístico dentro de la tradición oral y por lo general al margen de la academia. A saber, no existe una tradición equivalente en otros países del área andina y que reciba tal denominación. Por ello, es necesario destacar y valorar la singularidad de este patrimonio cultural del Perú. También es necesario explicar la relevancia de la pedagogía y la gestión cultural como herramientas para contribuir a la salvaguarda y desarrollo de este patrimonio. Desde esta perspectiva, habría que reflexionar los términos de la relación entre la guitarra andina y el ámbito académico. No es posible pensar en un camino unívoco para el desarrollo de la guitarra andina mediante su inclusión en el ámbito académico. Como se mencionó, no hay que perder de vista que esta expresión artística ha logrado un importante desarrollo fundamentalmente en el marco de la tradición oral y fuera del ámbito académico. Este proceso implica sus propios mecanismos de transmisión y perfeccionamiento, una experiencia que sin duda debe ser recogida, valorada y estudiada por la academia. Por ello, se trataría más bien de un enriquecimiento mutuo. La guitarra andina amplía el horizonte de las materias de estudio en el campo de la pedagogía musical y la gestión cultural, en el Perú y también en el continente. A su vez, la academia contribuye al desarrollo, difusión, sistematización, documentación y la salvaguarda de este patrimonio. Como se ha visto, la guitarra andina refiere una categoría polisémica, amplia y compleja. Sin desmerecer el valor documental e histórico de los intentos pioneros de sistematización de la guitarra andina, es necesario advertir la dificultad de abordar la amplitud de aspectos que implica el universo de esta expresión guitarrística. Consideramos que la realización de un método de guitarra andina en el sentido amplio del término requiere todavía una extensiva labor de investigación sobre los distintos estilos regionales, sus intérpretes y aspectos estilísticos que los caracterizan. Pese a todos los esfuerzos, esta es una labor que está todavía en ciernes. Por ello, en adelante, en esta exposición nos concentraremos en la descripción de las características expresivas y técnicas de la guitarra andina solista, en particular del departamento de Ayacucho, que es el área sobre la que he concentrado mi experiencia en estos años. La descripción de estos recursos podría brindar un modelo aplicable a los estilos de otras regiones, considerando los aspectos que los vinculan y, desde luego, también aquellos que los diferencian. Como fue observado por José María Arguedas, la guitarra en el Perú tuvo primero una dispersión desigual en el espacio andino, siendo cultivada especialmente en el ámbito urbano y por la población mestiza de algunos departamentos, tales como Ancash, Ayacucho, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Puno. Debido a distintos condicionamientos históricos y sociales, el arte guitarrístico ayacuchano, en particular en su estilo solista, alcanzó un especial desarrollo y prestigio dentro y fuera del país. En este departamento existe realmente una pléyade de guitarristas que han contribuido a perfeccionar los rudimentos de esta original expresión musical del Perú. Entre ellos, cabe mencionar a Osmán del Barco, Gaspar Andía Fajardo, Max Pariona, José Taca Alvarado, Alberto Juscamaita, Arturo Prado, Melchor López, Manuel Chaprado, Daniel Quirguayo, Miguel Mansilla, Manuel Silva, Julio Humala, Amílcar Gamarra, Óscar Figueroa, por citar solo algunos. Entre los principales géneros musicales que abarca el repertorio de la guitarra andina, podemos mencionar desde luego el huayno, que es el género musical por excelencia en el mundo andino, o huayno, o chuscara, o huayño, o pampeña, según la región en que se encuentre. También los carnavales, las marineras que se han extendido no solamente en la costa, donde es un género característico y predominante, sino también en toda el área andina, hasta incluso en la selva. El yarabí, que fue y es un género musical todavía omnipresente en Latinoamérica.
y las mulisas, por ejemplo. Entre las principales características estilísticas y técnicas de la guitarra andina podemos mencionar, por ejemplo, el tema de la postura, ¿no? Que a través del estudio de Raúl García Zárate y de otros guitarristas solistas andinos, se puede apreciar claramente una influencia de la guitarra clásica, ¿no? Una especie de préstamo, de selección de recursos técnicos de la guitarra clásica, ¿no? Desde Raúl García Zárate se adoptó esta postura justamente con el uso del banquito, ¿no? Y que muchas generaciones han utilizado. Hoy en día la situación ha cambiado con la eh, presencia de las guitarras electroacústicas y la performance parados, por ejemplo, ¿no? Han condicionado una manera distinta, no solamente de sostener, sujetar y emplear el instrumento, sino también de producir el sonido de una manera distinta. Respecto a la producción de sonido, se puede decir también que en general en el mundo andino hay una preferencia estética por las sonoridades agudas. Es un caso muy interesante, por ejemplo, hacia los años 60, con las grabaciones y el propio programa radial que dirigía Gaspar Andía Fajardo, quien todavía tocaba con cuerdas de metal, ¿no? Fue un periodo de transición, ¿no? Porque luego se cambió a las cuerdas de nylon. Um, Posiblemente se vive ahora un proceso de tránsito similar, ¿no? En lo personal, yo sigo prefiriendo las sonoridades con las cuerdas de nylon, pero es una realidad innegable que hoy en día existe todo un condicionamiento estético con el uso cada vez mayor de guitarras electroacústicas. También podemos señalar entre las características de la guitarra andina una serie de recursos técnicos interesantes como el uso de vibratos, por ejemplo, ¿no? Entre los distintos tipos de vibratos hay uno que es muy interesante, que es el que denomino el vibrato anticipado. La idea es que uno pueda poner en movimiento las cuerdas incluso antes de atacarlas, ¿no? De tal forma que se pueda generar un sonido o un vibrato más exagerado. Si uno observa la manera de tocar la guitarra andina, muchos guitarristas están moviendo la mano izquierda constantemente. Es como una forma de imitar también al canto. Cuando uno observa la forma de cantar, el vibrato forma parte de la emisión y no es solamente un recurso de prolongación del sonido, digamos. También hay que señalar una enorme cantidad de recursos de ornamentación, que es claramente una influencia del barroco. Aquí hay un campo de estudio sumamente amplio, ¿no? Y que puede además concentrarse en el repertorio de mestizo, en el repertorio de música indígena, que tiene más bien los referentes del arpa y del violín, por ejemplo. También una gran cantidad de rasgueos, de chasquidos en las guitarras acompañantes, de los bordoneos, que es toda una técnica otra vez hereditaria del barroco, diría yo, y de una especie de continuo, ¿no? De una concepción del continuo. También en el caso de Raúl García Zárate, por ejemplo, una finísima selección de recursos de apagadores y desde luego los temples y afinaciones, que son un rasgo importantísimo no solamente de la guitarra andina, sino de muchas tradiciones de guitarra popular en toda Latinoamérica. En fin, voy a concluir con lo siguiente. La didáctica de la guitarra andina es un campo que está apenas empezando a desarrollarse. Los pocos materiales existentes y las experiencias de sistematización sobre los conocimientos acerca de la guitarra andina se deben principalmente a esfuerzos individuales y privados. Por ello, es urgente incrementar e incentivar estas experiencias desde el ámbito institucional, contribuyendo con la formación de especialistas a un alto nivel que sean capaces de sistematizar, transmitir estos saberes y multiplicar la producción de materiales didácticos para estos fines. Muchísimas gracias. Muchas gracias Camilo por tu presentación, la verdad muy interesante. En lo particular es un tema que a mí me gusta mucho. Así que, muchas felicitaciones y gracias por tu presentación.
Bueno, ahora vamos a dejar un par de minutos para hacer preguntas. La idea es que las puedan, ojalá alcancémoselas todas, si no quedarán ahí, las podrá también responder de manera privada también Camilo, porque quedan en el chat para todo. Entonces también hay una opción de poder, el chat puede ayudarnos a eso. Eh, Tenemos una pregunta de María Luz López. Lo que les pediría para poder hacerlo un poco más personal es que antes de hacer la pregunta, si pudieran identificarse, cuál es su nombre y sobre todo su país, para poder también tener esa información. María Luz López, profesora, pregunta, ¿se ha considerado la guitarra andina en la formación de profesores de música en Perú en la actualidad? Sí. Ahora existe, por ejemplo, una especialización en guitarra andina en la Escuela Nacional de Folclore. Entiendo que algunas universidades, porque en los últimos años se han abierto facultades, departamentos de música, que es algo que no existía, por ejemplo, cuando yo vivía en el Perú. Yo vivo en Finlandia ya por 17 años. Entonces todavía no existían estas posibilidades. Poco a poco se van abriendo estos espacios de formación para los profesores y para su especialización en la guitarra andina. Desde luego se ha avanzado, ¿no? Aún así, todavía hay mucho que, que mejorar, ¿no? En cuanto a los lineamientos, en cuanto a los objetivos, a los contenidos, a los perfiles también de los profesionales que se están formando. Hace algunos años yo tuve oportunidad de trabajar, me convocaron al planeamiento de una maestría que iba a realizarse en cooperación entre la Universidad Nacional de Música, hoy antes Conservatorio Nacional de Música, mi alma mater, mi casa de estudios, y en cooperación con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que se formuló la propuesta para desarrollar una maestría sobre guitarra andina y gestión cultural, ¿no? Fue un proceso interesante, pero lamentablemente, como muchas veces ocurre en el Perú y en nuestros países, se truncó, no llegó a concretarse esa maestría que pienso yo podría haber sido un excelente eh, campo, un espacio justamente para la formación, para la especialización de guitarristas y de docentes, de gente especializada e interesada en este campo. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, profesora María Luz López, de Chile, del Departamento de Música de la Universidad. Tenemos otra pregunta de Jorge Hoyos, de Colombia. Jorge Hoyos pregunta, Camilo, ¿se puede hablar de guitarra andina en otros países también, como Colombia o Ecuador, o es un fenómeno exclusivo del Perú? Bien, esa es una pregunta muy interesante, que tiene que ver justamente con la definición y de la delimitación de la guitarra andina, ¿no? Incluso en el mismo Perú no somos muy conscientes de la singularidad de esta expresión musical, de esta expresión guitarrística, eh, que es un desarrollo muy particular. Eh, no existen en otros países, digamos, estilos parecidos o desarrollos equivalentes a este, y menos que le denominen guitarra andina, es decir, que los propios cultores denominen a este género guitarra andina. En el Perú esto funciona de manera incluso hasta coloquial. Uno va a una tienda de música y pregunta, ¿qué es lo que tiene usted de guitarra andina? Entonces inmediatamente te sacan los discos ¿no? Ahora, si nosotros nos ponemos a reflexionar qué implica la guitarra andina, pues nunca terminaremos de discutirlo, porque es como tratar de definir la música andina también. O sea, los Andes implica un vasto territorio, ¿no? Sociocultural, un espacio sociocultural muy complejo y muy amplio, ¿no? Que desde luego implica muchas tradiciones y muchos países en los que abundan diferentes tradiciones guitarrísticas también. Yo lo que quiero resaltar es
el uso del término desde el punto de vista étnico, es decir, de los propios cultores, de los propios músicos, de los propios constructores de instrumentos, ¿no? Y esta es una característica que solamente se desarrolla en el Perú de esa forma, a saber, por ejemplo, la excelente y fascinante tradición del tiple colombiano, ¿no? Que es andinísimo, no utiliza este término, ¿no? Guitarra andina, me refiero para denominar la tradición de la música andina colombiana, ¿no? O también, por ejemplo, en Bolivia tengo entendido que más bien a la música andina para guitarra, como en el caso de las excelentes adaptaciones y creaciones de Alfredo Domínguez, ¿no? No se le llama guitarra andina a este tipo de repertorio, sino más bien guitarra criolla, lo que en el Perú sería más bien lo equivalente a la música costeña o a la guitarra costeña, ¿no? Entonces, por estas ideas, digamos, es importante que se entienda que no hay ninguna intención de excluir, ¿no? En el Perú una vez se armó un pequeño debate sobre eso. Hey, decir guitarra andina es excluir a otros países andinos, ¿no? No, señor, no es esa idea, que no se malentienda, ¿no? Simplemente es tomar la terminología que los propios guitarristas, por ejemplo, Raúl García Zárate insistió muchas veces en denominar guitarra andina a sus propios trabajos para diferenciarlos de la guitarra costeña, de la guitarra clásica, ¿no? Hay que entender eso también en un contexto sociocultural específico de los migrantes andinos que generaban sus propios espacios culturales en una ciudad que les era muchas veces adversa, ¿no? Eh, la guitarra andina como término funciona en el Perú desde el punto de vista de étnico, así como funcionaría, por ejemplo, la guitarra flamenca, ¿no? El término guitarra flamenca. Eh, y que todos sabemos a qué nos referimos sobre ello, ¿no? Lo que pasa es que hay que difundir, hay que hacer más trabajo de difusión, de valoración, que felizmente hay cada vez más investigadores, más guitarristas, no solamente en el Perú, sino en otros espacios, en Latinoamérica, en Europa, en el mundo, que están interesados por la difusión de este particular desarrollo de la guitarra solista popular. Bien. Muchas gracias, Camilo. Tenemos espacio para una pregunta más. En el chat, después tú podrás ver, Camilo, hay por lo menos 3 o 4 preguntas, las voy a dejar situadas. Eh, por ejemplo, Raúl Chulever de Argentina te felicita por su exposición y también habla sobre un trabajo de tesis que hizo la musicóloga chilena Andrea Andreu. Jorge Dupuy también plantea una pregunta, Daniela Poblete también plantea una pregunta muy interesante que tiene que ver sobre las sonoridades agudas que tú señalaste de la guitarra andina. Es muy interesante la pregunta. También está Marcelo. Entonces, voy a cerrar con la pregunta de Renato Serrano de Chile y tal vez a lo mejor ustedes después, el chat va a quedar abierto, Camilo, entonces tú después a lo mejor puedes también tomar contacto con ellos. Tenemos esa posibilidad, eh, o también para todos, no sé, pero por cosas de tiempo vamos a hacer la pregunta de Renato que tiene que ver con el repertorio. ¿Cómo se han incorporado elementos del repertorio de la guitarra andina en la creación de nuevos repertorios de música contemporánea? ¿Hay algún diálogo con de ese tipo de repertorio con compositores actuales, por ejemplo, hablando de música para la guitarra? Sí, desde luego, desde luego. Un ejemplo clarísimo es la obra Simpay, por ejemplo, de Celso Garrido Leca, ¿no? Que justamente se inspira, se basa en una serie de elementos de la guitarra ayacuchana en particular. Esta obra fue dedicada a Javier Echecopar, que fue uno de los primeros transcriptores de la obra de Raúl García Zárate y de Manuel Chaprado en el Perú. Y, y este es un caso concretísimo de este diálogo, ¿no? Digamos, de esta retroalimentación entre el mundo popular, tradicional, folclórico y también en el ámbito académico. Como esto también hay, entiendo, diferentes manifestaciones, ¿no? En que se ve reflejada cada vez más la, el interés el impacto, digamos, que tiene este tipo de repertorio en las obras de diferentes compositores. Yo conozco varias composiciones también que fueron dedicadas al propio Raúl García Zárate, compositores en Europa, por ejemplo, que se inspiraron o trataron de emplear elementos de la estética de la guitarra andina en sus propias composiciones.
Bueno, Camilo, te agradezco muchísimo tu presencia, tu exposición, la verdad que es muy interesante. Es un tema fascinante, además, para los que nos gusta también, de un modo personal, ahora hablando de este tipo de música y sobre todo la figura de Raúl García Zárate, que es un tremendo guitarrista. Así que te agradezco mucho tu presentación. El chat queda disponible para poder seguir profundizando en las preguntas y en la conversación. Así que muchísimas gracias, Camilo, ¿ya? Y muchísimas gracias a las personas que hicieron las preguntas también. A ti también, Pablo, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Estamos en comunicación para Sí, cualquier eh, pregunta. muchas gracias. Ok, ahora vamos a dar el paso a Juan Antonio Sanz, que estaba... Sí, ahí está. El maestro, ¿está Juan Antonio? Sí, si pudiera contestarnos. Sí, hola, ¿cómo Hola, están? hola, Buen día, buenos días a todos. buenos días, buenos días. Bueno, Juan Antonio, el maestro Juan Antonio nos envió su video, entonces su presentación va a ser grabada. Su presentación se denomina Cuatro piezas venezolanas para guitarra del siglo XIX y se enmarcan dentro de la línea temática de repertorio. Juan Francisco Sanz es pianista, compositor, director y musicólogo. Ha grabado varios discos compactos en calidad de compositor y pianista. Ha ofrecido recitales en diversos países de América y Europa. También ha dirigido la Orquesta Nacional de Costa Rica, el Coro Sinfónico Nacional de Costa Rica, Coral de Venezuela, el Coro de Ópera del Teatro Teresa Carreño, la Orquesta EMAI, la Orquesta Sinfónica del Estado Miranda o la Orquesta Juan José Landaeta, entre otros. Juan Francisco, perdón, ha publicado más de 60 artículos en revistas especializadas y publicado 4 libros de musicología. También ha sido curador de colecciones de partituras seriadas como clásicos de la literatura pianística venezolana o la integral de la obra sinfónica de Juan Bautista Plaza. Es profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. Entonces, sin más, voy a compartir la presentación de Juan Francisco. Muy buenos días, mi nombre es Juan Francisco Sanz, vengo del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín y les voy a leer mi ponencia Cuatro piezas venezolanas del siglo XIX para guitarra. A pesar de tratarse de composiciones de pequeño formato para guitarra de Eloy Galaviz 1837-1902, el hallazgo, edición y publicación de estas cuatro piezas para guitarra sola de su autoría reviste particular importancia para la historia de ese instrumento durante el siglo XIX en Venezuela. Se trata de 2 polcas y 2 valses dedicados a la guitarrista Matilde Alvarado. Estas piezas vienen a sumarse a la única composición escrita originalmente para la guitarra solista de la que se tenía noticia hasta ahora en esta centuria en el país, autoría de María de Jesús Montero. Los valses de Galaví son particularmente importantes porque, como bien apunta Alejandro Brusual, abro comillas, existe un estrecho vínculo de la guitarra en Venezuela con el vals, llegando a ser con el tiempo, precisamente, Raúl Borges el primero en concebirlo para el instrumento solista en el país y su discípulo Antonio Lauro su más elevado exponente. Cierro comillas. El valse más antiguo que se conoce de Raúl Borges data de 1913 y no es para guitarra. De sus valses para guitarra no se tiene fecha cierta de composición, pero con toda seguridad son posteriores. Teniendo en cuenta que Galaviz falleció en 1902 y que el álbum de donde extraje estas cuatro piezas está fechado en 1898, se retrotrae entonces en al menos 15 años la escritura del primer valse para el instrumento en Venezuela, en un país donde el cultivo de ese género para la guitarra tiene un peso tan importante en la historia de la composición nacional. Si bien este descubrimiento implica apenas un pequeño reajuste cronológico,
dentro de la musicología venezolana, constituye un insumo fundamental en un intenso debate entre los dos musicólogos que se dedican al tema de la guitarra en Venezuela, Hugo Quintana y Alejandro Brusual, en torno a la valoración de la guitarra decimonónica en el país, que lleva casi 3 décadas. Más allá del valor puntual que pueda tener entonces la difusión de estas pequeñas piezas, me interesa de manera muy especial aprovechar la oportunidad que brinda su publicación para terciar en la disputa. La discusión de Marras se ha centrado en dos posturas muy claramente definidas. Quintana asegura que la aparición de la escuela guitarrística venezolana se remonta a mediados del siglo XIX. Por su parte, Brusual argumenta que no existen suficientes evidencias de la existencia de una escuela guitarrística formal hasta la llegada de Raúl Borges y data su comienzo en 1933, cuando se abre la primera cátedra de guitarra a su cargo. Un siglo entre una cosa y la otra no es un dato menor. Cuando la discusión comienza a polarizarse, como ha ocurrido en este caso, sus argumentos dejan de tener valor heurístico, se vuelven recursivos y el conocimiento en torno al tema se estanca. La experiencia nos enseña que lo más probable es que la verdad no se encuentre en ninguno de los dos extremos, pero para ello urge encontrar nuevos elementos que permitan destrabar la discusión y avanzar en el estado del arte. El hallazgo de estas 4 piezas puede contribuir a brindar una magnífica oportunidad para reconsiderar de nuevo todo el tema. La discusión entre Brusual y Quintana se ha entrampado en una terminología prejuiciosa, a mi modo de ver. Conceptos como popular, académico, clásico, solista, guitarra de concierto, guitarra acompañante, punteo o rasgueo son utilizados en abundancia en sus escritos, pero no son neutros en modo alguno y llevan implícitos valoraciones muy marcadas, no explicitadas en ningún momento por ninguno de los dos. Se trata de un paradigma subyacente que comparten a pesar de sus posiciones en apariencia encontradas. Es en la utilización acrítica de estos conceptos, sin poner en tela de juicio sus profundas implicaciones ideológicas, donde reside, a mi modo de ver, el verdadero nudo gordiano de la disputa. El problema para ambos pareciera ser establecer el momento histórico en el cual la guitarra venezolana comienza a ser clásica, académica, solista o de concierto, punteada, y deja de ser popular, acompañante o rajeada. Por mi parte, yo comenzaría preguntándome más bien si resulta pertinente continuar hablando de lo académico y lo popular, por ejemplo, como categorías válidas para referirnos a la guitarra venezolana. ¿No son estas categorías reflejo de los prejuicios más acendrados de nuestra propia historiografía musical? ¿Resulta legítimo aplicarlas hoy al objeto de estudio a la guitarra en Venezuela? ¿Por qué dar por bueno que pueden ser adecuadas para analizar el problema? Lo que realmente importa no es la idea a priorística de lo que deberían haber sido las prácticas musicales de una época, sino lo que efectivamente fueron. En mi opinión, existen elementos importantes que no han sido considerados adecuadamente por ninguno de los dos, que pueden aportar elementos válidos para su propia discusión. Las primeras piezas decimonónicas con guitarra de las que tenemos noticia en el país las documenta José Peñín en 1985, quien reproduce la canción para el 5 de julio del año 1846 para voz, guitarra y piano forte de José María Osorio. También la Reconquista para voz y guitarra, autoría de un tal J.M.M., impresas en el Iris de la ciudad de Mérida en 1846. Dentro del formato de piezas con voz, guitarra y piano forte, destaca también la canción a una niña de Juan José Tovar. En este mismo formato de voz, guitarra y piano forte, Quintana da noticias de que Toribio Segura auspició la publicación en la Caracas de 1838 de 4 canciones periódicas, así las llamó, de su autoría, con el consabido acompañamiento de fortepiano o guitarra. Las obras se titulan Guá, haciendo alusión a la caraqueñísima interjección, la ausencia, la burla humorosa o él y ella, y la mecha. De esta música solo se tiene noticia por anuncios de prensa, lamentablemente.
La relativa profusión de canciones para voz, guitarra y o pianoforte en el país merece un comentario especial. Se trata de un orgánico instrumental ampliamente difundido en España e Hispanoamérica durante el siglo XIX, donde estas canciones venezolanas se inscriben perfectamente y no constituyen para nada algo excepcional dentro del género. Esto indica que para la década de los 40 del siglo XIX, al menos en lo que respecta a este repertorio, la guitarra venezolana se encontraba perfectamente al día con las tendencias mundiales. Dentro de un formato más pequeño, voz-guitarra, encontramos algunos otros casos harto interesantes en el repertorio decimonónico venezolano. En primer lugar está La Tartana de José Ángel Montero, cuyo manuscrito reposa en Biblioteca Nacional. Pero particular atención merece un cuaderno titulado Música copiada y coleccionada de José María Ardila Velázquez, prohombre tachirense que mantuvo un salón en el San Cristóbal de finales del siglo XIX. Ese cuaderno incluye una notable colección de 32 piezas para voz y guitarra entre canciones, valses, danzas y bambucos de compositores venezolanos como Jacome Rivas Osorio y Elías M. Soto. A pesar de la importancia de esta colección, prácticamente no se le ha brindado mayor atención, más allá de un trabajo realizado por Alonso Lacruz y Daniel Mata en 2004. Recién estamos trabajando Jorge Hoyos y mi persona en una edición crítica de ese repertorio, del cual hablaremos en una ponencia el día de mañana. Se trata de un álbum compilado en un estado fronterizo con Colombia, muy alejado e incomunicado de Caracas para la época en que fue elaborado, lo que habla de una actividad guitarrística importante en la periferia de la nación y al margen de lo que se hacía en la capital. El evidente desinterés tanto de Bruzual como de Quintana de sumar a su discusión una fuente tan importante y significativa como esta es solo explicable porque esta colección no encaja en el paradigma subyacente a partir del cual estudian el problema, esto es el de la guitarra académica o solista. El Salón Decimonónico constituye una de las instituciones fundamentales en las cuales se construyó la identidad nacional y por lo tanto de la música asociada al mismo, donde la guitarra juega un papel fundamental. Además de estas piezas para voz y guitarra, y pianoforte eventualmente, Bruzual menciona la existencia de una pieza para guitarra sola de María de Jesús Pontero, que ya mencioné al comienzo de este trabajo, de cierta elaboración técnica según su criterio. También está el lamento indígena Miquijá de Francisco de Paula Magdaleno, obra editada por Juan de Dios López para guitarra y cuarteto de cuerdas. En algunos trozos de esta pieza, la guitarra hace gala de un virtuosismo importante que habla del grado técnico disponible en la Caracas de esa época entre los guitarristas. Llama mucho la atención el referente históricamente precoz a lo indígena en el título de esta obra. Por último, tenemos una composición de Toribio Segura referida por Quintana, la gran marcha dedicada a su excelencia, el general en jefe José Antonio Páez, escrita y estrenada en 1837 por el propio autor. Segura prometió públicamente escribir una versión de la misma para 12 guitarras. No se sabe si finalmente cumplió su proyecto ni si estrenó la obra. Quintana ha transcrito la versión original para orquesta para las 12 guitarras, haciéndola luego interpretar en público y publicándola en un reciente artículo sobre este músico. En este panorama es donde se insertan las 4 piezas de Galaviz que he publicado en la revista Música en Clave. Las relevantes repercusiones que este paradigma tiene para la construcción de una posible historia de la música venezolana la discuto en profundidad en mi trabajo Sonata y Trivialidad en América Latina, donde precisamente rescato la necesidad de construir un paradigma ad hoc que nos permita sortear tales obstáculos axiológicos. Eloy Galaviz es un personaje prácticamente olvidado por la historia de la música venezolana. Más sabemos de su hermano Juancho Galaviz, famoso por su conocido valse Flor de Loto. No existen indicios de que Galaviz tocara la guitarra, por lo que las 4 piezas aparentan ser algo excepcional en su producción musical conocida. Su condición de violinista parece haber tenido alguna relación con este hecho,
Por cierto que Quintana observa que el fenómeno de los violinistas devenidos en guitarristas fue bastante común a principios del siglo XIX, mencionando por supuesto a Paganini, pero de ahí en adelante a Molino, Carulli, Giuliani, Legnani y por supuesto al propio Toribia Segura como ejemplos. Las 4 piezas para guitarra de Eloy Galaviz, objeto de este estudio, las hallé insertas en un cuaderno manuscrito que compré hace algunos años a un anticuario. La portadilla del cuaderno reza Colección de piezas escogidas para piano 1898, con un dibujo de trazo grueso a tinta y la atribución de posesión de Matilde Alvarado, la dedicataria de las piezas para guitarra. La absoluta mayoría de las obras del cuaderno están atribuidas a Eloy Galaviz, son valses, polcas, mazurcas o danzas. En 2 hojas, evidentemente más pequeñas, insertas en ese cuaderno, están copiadas también las 4 obras para guitarra objeto de nuestro estudio. Las hojas son también propiedad de Matilde Alvarado e incluyen los valses Mis pesares y el dolor y las polcas La sonrisa de Matilde y La trinitaria. Estas piezas, por cierto, fueron tocadas públicamente por primera vez por Jorge Hoyos en noviembre de 2019 y fueron recientemente grabadas en un proyecto especial en Facebook de Andrés Apico con la intervención de los guitarristas Víctor Rodríguez, Gustavo Adolfo Niño, Carlos Miguel Omaña y él mismo, tocándolas en guitarras románticas, que invito muy cordialmente a visitar.
Muchísimas gracias, Juan Francisco, por su presentación, por su video. Un Interesantísimo. gusto. Eh, ya, entonces ahora podemos abrir el espacio del chat. Pueden hacer las preguntas que estimen convenientes y identificándose, ojalá, para poder saber de qué se trata. Yo quisiera comenzar, pues, tomarme la atribución de comenzar con una pregunta, Juan Francisco, que me parece Bueno, interesante también. Los desafíos de la edición, sí, que, sobre todo considerando también que hay un texto que usted escribió sobre cómo de la edición crítica, ¿cierto? También en vinculación con Latinoamérica. sí. ¿Cuál fueron los desafíos a los cuales se enfrentó? Incluso también en cosas bien detalles como partitura, el Estado, cuáles son las cosas que usted tuvo que hacer, más o menos si Y nos bueno, pudiera hablar un poco de eso. esto realmente es un trabajo un poco fuera de lo que yo suelo hacer. Para empezar, soy pianista, no guitarrista, y realmente fue un trabajo un poco casual, ¿no? Porque yo compré el volumen, me interesaba era la música de piano, por casualidad estaban estas 4 piezas adentro. Y realmente no había reparado en ellas, porque, digamos, la fui pasando, y el álbum es más o menos importante, grande, y tiene mucha música de piano, que era como lo que me interesaba, pero cuando vi el año, en algún momento lo volví a revisar, lo tenía guardado, llevaba como 5 años con el álbum, y justamente había leído muchas cosas tanto de Hugo Quintana y Alejandro Brusual, que son mis amigos además, y con los cuales he colaborado muchas veces en muchas cosas, y ellos llevan 30 años peleando por este asunto del siglo XIX. Entonces, cuando vi las partituras, me pareció, oye, pero yo no, esto de algún modo fue que me percaté de que realmente desdecía de muchos de los postulados que ellos estaban formulando. Y me parecía que era importante editar la música por cuanto, digamos, tenerla a disposición podía generar, digamos, un debate importante. Además, eran 4 piezas muy pequeñas y lo pensé para un artículo de una revista, no para una edición, digamos, comercial. De hecho, está disponible, lo pueden buscar en Música en Clave, así se llama, todo pegado. Y, digamos, el reto era, por ejemplo, hay algunas cosas de la edición importantes, que es el soporte, el formato, ¿no? Por ejemplo, el artículo me lo piden en tamaño carta, entonces yo tengo que reducir lo que vaya a imprimir a ese formato. Un artículo generalmente, las partituras siempre suelen ser anexos. Aquí era más que un anexo. Pero al mismo tiempo, como son piezas cortas, pues yo dije, bueno, las voy a embutir como pueda, cada una en una hoja. Entonces, por ejemplo, uno ve que la polca está muy extendida, muy expandida, pero hay otra, creo que uno de los valses, que está bastante apretado, ¿no? Quizás en una edición comercial no haría eso, pero el formato de alguna manera condiciona la edición. Por otra parte, por supuesto, estaban los elementos puramente guitarrísticos. Eh, Entiendo que yo no soy guitarrista, aunque uno medio rasguña ahí, pero entiendo que hay algunas cosas que no se pueden tocar, un par de cositas, ¿no? Eso me lo observaron algunos amigos guitarristas, pero bueno, eso se explica porque tampoco Eloy Galaviz era guitarrista. Entonces yo traté de darle, como siempre, unidad en el formato, tratar de normalizar, por ejemplo, los fraseos, este tipo de cosas y corregir alguna cosa, pero realmente estaba bastante bien escrito y hubo muy pocos errores. Los errores eran estos, de cosas que no se podían tocar, un par de cositas. No me acuerdo exactamente ahora cuáles son, ¿no? Pero de notas no había errores, por ejemplo, ¿no? Eh, y de fraseo, pues es simplemente como normalizarlo, ¿no? Tratar de que las mismas frases que se repiten en otros lados tengan el mismo fraseo, ese tipo de cosas. Entonces no fue realmente muy complicado, ¿no? Desde ese punto de vista. Por supuesto, no le puse digitación, nada de eso, porque no es una edición de uso, no correspondía, sino tratar de reflejar lo que hay. Eh, Obviamente se puede hacer otra edición de esto y de hecho ahí está tanto el manuscrito
como mi edición, y sería magnífico hacer una edición de uso, pues, con digitaciones, pero eso sí se lo dejo a ustedes. No, yo no me meto en eso. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco. Bueno, el trabajo de la edición es un tema muy interesante, sobre todo cuando se Así trabaja es, con fuentes, entonces hay que tomar muchas decisiones y es un trabajo que, bueno, muchas. personalmente estoy experimentando ahora, entonces por eso me Qué interesa bueno, qué bueno. Bueno, de particularmente. todas maneras, mañana se va a hablar Luis Carlos Rodríguez y Julián Navarro de una edición que hicimos del cuaderno de Carmen Caicedo, que es interesante porque de ese cuaderno se han hecho varias ediciones, entonces creo que no es muy común en la musicología latinoamericana que una misma obra se edite varias veces con diferentes criterios, que creo que es interesante. Eso me Sí. parece que vale la pena. Sí. Bueno, muchas gracias. Primero responder una pregunta a Daniela Poblete de Chile. Sí, las sesiones se están grabando y luego van a ser, seguramente en el transcurso de la próxima semana, se van a subir al canal de YouTube de la universidad. Entonces quedan ahí registradas, entonces se pueden volver a revisar las veces que tú desees. Una pregunta de Jorge Dupuy, también de Chile, Juan Francisco. Jorge Dupuy pregunta, ¿tiene nociones de cómo se fue instalando la guitarra como instrumento solista en Venezuela? ¿Y su paso del salón y la música popular a la academia? Como un poco Sí, hablando bueno, de ese sí, tránsito, ¿no? sí, claro, justamente ese es el gran tema de discusión del artículo, porque, digamos, a mí me interesa la parte teórica y la parte histórica. Entonces, justamente la discusión entre Brusual y Quintana es esto. ¿Cuándo ocurre eso? Brusual dice que en 1933, cuando se instala la primera cátedra en el conservatorio, y Hugo Quintana dice que antes, en 1940, ya se edita el primer manual en Caracas. Entonces, estamos hablando de, por eso digo, casi un siglo, y pareciera que en el medio no pasó nada. Estos dos autores no examinan la literatura que no es de solista, porque por supuesto, si me voy solo a la guitarra solista, o académica, o como la quieras llamar, no hay nada, solamente una pieza. Justamente esta edición añadía 4 piezas más, pero como vemos, tampoco son unas obras, digamos, de gran formato. Yo creo que son unas obras interesantes, creo que son unas obras de pronto hasta importantes, no lo sé. Pero más allá de eso, pues yo creo que eso no cambia la historia de la música, pero sí este concepto de que la guitarra, pues el cambio del solista al acompañante, etcétera, nos hace ver que justamente en el salón ocurre, hay gente que está tocando cosas solísticas, es decir, esto está escrito por una guitarrista que además no tuvo ninguna trascendencia en el mundo musical, es decir, era guitarrista de salón, evidentemente, no se supo de ella profesionalmente ni nada de eso, aunque era una persona conocida, pero no se le conoció como concertista. Entonces, si se le escribieron estas piezas es porque ella las tocaba en algún lado, y ese lado es el salón, ¿sí? No hay otro. No había teatros, o los teatros eran muy reducidos y solo tocaban artistas consagrados. Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de referencia, porque, por ejemplo, Brusual dice, la guitarra comienza a ser importante en Venezuela a raíz de la visita de Agustín Barrios Mangoré a comienzos de los años 30, donde la gente se termina de dar cuenta de lo importante. No, pero hay elementos previos. Es decir, eso no es de un día para otro, no es que se pasa un switch y ya se despertó el interés por la guitarra solista. Ya lo había, ¿no? Y justamente por eso doy elementos de repertorio que son indicadores de que había un interés. Por ejemplo, todas estas piezas de guitarra y voz, la parte de guitarra está escrita con Jorge Hoyos. Mañana vamos a hablar de eso, justamente de la guitarra acompañante, pero cómo están escritas en notas, no en cifrado, no en entonces, es gente leyendo guitarra. No era solo acompañante, o el acompañante también lo leían. Entonces, son indicios de que hay gente que podía leer guitarra, leer partitura y tocar obras que no sabemos cuáles son, pero bueno, uno tiene que andar con lo que tiene. No tenemos más indicios, pero los indicios son importantes. Entonces yo creo que es mucho antes de lo que decía Brusual. Eso lo digo en el artículo también.
Yo me inclino más por la tesis de Hugo Quintana, de que la guitarra, digamos, solista, si es que lo podemos llamar así, empezó mucho antes, ¿no? Que es lo que dice Brusual. Es decir, en el siglo XIX. Bueno, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Juan Francisco. No, gracias Es interesante también escucharlo porque sirve, es interesante también ir viendo los contextos del resto de los países latinoamericanos también, porque Así de una u es. otra forma, con diferencias, claro, pero por lo general van teniendo algunos un camino similar. En el caso de Chile también, el tránsito de la música de salón a la música de concierto, lo que influye en la visita de los grandes concertistas extranjeros también, como Agustín Barrio, en el caso de Chile, Llobet o Manjón, que también van Así es. marcando algún tipo de presente. Eh, no sé si alguien más Sí. quisiera hacer No, alguna... quiero hacer una acotación a eso último, Mm, que justamente este repertorio se genera, y yo lo digo en la mm, ponencia, en una zona fronteriza con Colombia. mm, Eso es una frontera muy, muy activa, siempre lo ha sido históricamente, que es entre Cúcuta y San Antonio del Táchira. Y justamente aquí hay algunas músicas que son más colombianas que venezolanas. Y hemos encontrado algunos cuadernos que son de la misma época en Colombia. Entonces estas cosas hay que mirarlas más allá de las fronteras nacionales, sin duda, ¿sí? mm. Yo creo que centrarse en las fronteras nacionales es un problema, ¿sí? Tenemos que despojarnos de ese mito atávico de la nación y tratar de entender los procesos culturales que van más allá de eso. Bueno, eso es un punto muy interesante para poder desarrollarlo. Eh, bueno, le agradezco mucho, Juan Francisco, su No, gracias, presencia. De verdad gracias muy, por, muy interesante. Y le agradezco mucho también su participación. con mucho Eh, gusto. Gracias a ustedes por recibirme. bueno, si es que no tenemos más preguntas, entonces, dada la lamentable ausencia de Fernando Llanos, vamos a dar por cerrada entonces la sesión número 1.